Bienvenidos a nuestra serie sobre la guerra oculta. Cuando yo era un creyente a los 18 años y recién llegaba a Cristo por milagros de Dios y descubría la palabra y el amor de Jesús, pero nadie me dijo que tenía un enemigo y que Él era espiritual, real y me odiaba profundamente. No le había hecho nada de lo que yo supiera, pero al poner mi fe en Jesús me convertí en su enemigo. Pero me encontré con uno de los segundos libros que leí, se llamaba La Guerra Invisible de Donald Barnhouse, y fue una lectura realmente profunda para mí como nuevo creyente, pero me ancló en el hecho de que estoy en una batalla, estoy en una guerra, y muchos creyentes ignoran eso, o lo ignoran, o se obsesionan con ello, y el enemigo se convierte en un asunto más grande que Jesús. Así que en esta serie vamos a usar Job, mi feo sacerdote, que es el libro que escribimos sobre descubrir el corazón de Dios en Job, el libro de Job. Job, para mí, no voy a decir que fue la razón principal por la que Dios lo hizo escribir, pero una de las razones principales es enseñarnos sobre la guerra espiritual. Job vivió la mayor guerra que probablemente alguien aparte de Jesús haya vivido jamás. Y así nos seguimos el libro como en nuestra primera serie sobre Job, mi feo sacerdote, serie de grupo. Vamos a sumergirnos y salir del libro de una manera más temática. Pero sin el libro de Job, que se cree es el más antiguo escrito en la Biblia, no se puede entender. Ahora, por supuesto, Génesis cubre una historia anterior a Job, pero Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Muchos años después, Job experimentó lo que experimentó y fue escrito. Pero sin el libro de Job no puedes entender Génesis. Ahora, ¿por qué esto no ha impactado a más personas? Déjame mostrarte. En el capítulo 3 de Génesis, después de que Dios hizo todo, todo es genial, todo es bueno, todo es maravilloso, el hombre a su imagen, lo coloca, todo parece pacífico. Nadie ve la creación como la invasión de Dios en el planeta Tierra, pero lo es cuando puso a Adán y Eva llevando su imagen en el jardín, está frente a Satanás, desafiándolo. Ahora veremos eso en un minuto mientras observamos algunos antecedentes. ¿De dónde vino el diablo? ¿Por qué apareció? ¿Por qué va tras Adán y Eva? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es su carácter? Bueno, Génesis simplemente aparece en el capítulo 3. Dice, ahora la serpiente, sin explicación, ahora la serpiente era más astuta que cualquier animal salvaje que el Señor Dios había hecho. Él le dijo a la mujer, ¿acaso Dios realmente dijo eso? Ahora, hay tanto que podrías explorar del misterio y escribo sobre esto en el libro para que puedas desentrañarlo más. Pero lo primero que hace es salir y cuestionar a Dios. ¿Por qué haría algo así? Verso 2. La mujer dice que no. Podemos comer de todos los árboles, pero del único árbol no debemos tocarlo o moriremos. Verso 4. No morirás. Ahora vamos a ver. En un minuto, una de las características del enemigo es que él es el padre de las mentiras. Esta es la primera mentira registrada en la historia. Él está contradiciendo la palabra de Dios y dice, no morirás. Ahora no tenemos antecedentes. ¿Por qué está el diablo allí? ¿Quién es el diablo? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué lo motiva? Así que quiero que vayamos al libro de Job y responderá la mayoría de esas preguntas. Por eso argumentaría que deberías leer el libro de Job antes de Génesis. Realmente te da una comprensión de todo el Antiguo Testamento de una manera para revelar. ¿Qué está pasando aquí? No tiene sentido que haya algún tipo de... El mundo no tiene sentido. Si no hay un enemigo real, si Satanás no existe, no hay explicación para el mal y la maldad y las guerras y la violación y la violencia. Justo cuando me estaba preparando para estas charlas, había hecho una cita con un joven para que viniera a mi oficina. Él había estado alejado de Dios y me había llamado porque quería reunirse conmigo y reconectar. Estaba emocionado. Recé mucho, lo conozco desde hace años, creció en la iglesia, pero el día que iba a venir y yo estudiaba esta serie, me llamó para llevar a su esposa a urgencias. ¡Boom! Algo se rompió en su cuello de repente y tuve que llevarla a urgencias. Dentro de la misma media hora después de recibir eso,
mensaje de él, recibí otro mensaje de alguien que me odia. No sabía cuánto me odiaban, pero me odian. Me llamaron falso profeta, un lobo con piel de oveja. Fue como boom, boom. Todo lo que estaba haciendo era tratar de preparar algunas charlas para ayudar a los creyentes a saber, estamos en una batalla, estamos en guerra. Simplemente lo hizo. Boom, extra fresco para mí. No quiero que tengas miedo. El enemigo amaría eso, que tú prefieras ignorar aprender sobre él. Entonces tal vez no tendrás que lidiar con él. No, ya estás en su poder si lo ignoras. No superas por ignorancia. El libro de Job revela el velo de esta guerra invisible. Acompáñame en el primer capítulo. Después de hablar de Job como un hombre piadoso, que ama al Señor, ofreciendo sacrificios, orando por su familia, es un amante de Dios, creyente sólido como una roca. La mayoría cree que vivió en la misma época que el patriarca Abraham, pero probablemente no era de la raza judía. Podría haber sido un jeque, un príncipe. Era un hombre de gran poder y medios y muy rico. Pero de repente, Job, el libro nos lleva al versículo 6. Un día los ángeles vinieron ante el Señor y Satanás también vino con ellos. Ahora de nuevo no nos da una historia de fondo aquí sobre Satanás, aparte de que tiene acceso a Dios, que van a hacer acusaciones, van a hacer desafíos. En este consejo secreto del Señor, Jesús está presente. Esta no es la primera vez que Jesús interactúa con Satanás. Obviamente tienes que entender que Jesús existía antes de Navidad, antes de nacer de María, como el hombre Cristo Jesús. Él existía como el Hijo Eterno y está en todo el Antiguo Testamento. Así que Jesús está en esta escena donde Satanás se acerca y dice, en el versículo 7, el Señor dice a Satanás, ¿de dónde vienes? De nuevo, Dios nunca hace preguntas porque es ignorante. Lo hace para que confiese, admita, dijo Job, o versículo 7. Satanás respondió, de vagar, escribí en mi Biblia, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Volveremos a eso en un momento, vagando por la tierra, yendo de un lado a otro. Ahora no está trotando, no está haciendo ejercicio espiritual, está enfocado en este planeta que había ganado por medio de robo y engaño. Él ganó autoridad sobre la humanidad en este planeta. Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron poder a Satanás. Se le llama el Dios de este mundo. Hay una fuerza espiritual de oscuridad que tiene un control sobre este mundo. Job revela esto en su forma inicial, mostrando la lucha espiritual. Ahora, lo que no tenemos en Job es lo que tenemos en el libro de Isaías capítulo 14 y el libro de Ezequiel o el profeta Ezequiel. Ambos son profetas. Ezequiel 28, que tendrás en tu guía de estudio, nos dan una profecía dual de un rey terrenal o gobernante que Dios usa para ser un representante de Satanás o también de Lucifer, el príncipe oscuro, porque las palabras usadas sobre este rey terrenal, ningún humano podría cumplir esas palabras. Una de las piezas principales es que Satanás al principio tenía esta maldad llamada orgullo y usa estos, yo lo haré, ascenderé al más alto, seré como ellos. Desafiantes, arrogantes. Yo me enfrento a Dios, lo cual es una locura. Pero la palabra Satanás o Satanos significa adversario. ¿Adversario de quién? Bueno, aprendemos de Job, es el adversario de Dios. Pensarías leyendo Génesis. Solo que él odiaba por cualquier razón a Adán y Eva, lo cual hizo porque representan la imagen de Dios a quien realmente persigue. Y así Isaías revela esta revelación y Ezequiel revela la belleza que en un momento tuvo Lucifer, y la mayoría cree que él estaba a cargo en los lugares celestiales de la adoración a Dios, pero se llenó de este pecado tentador de orgullo por querer ser
como Dios. Así que tenemos que Satanás existía antes de la creación, que hay un conflicto que comenzó en el corazón de Satanás con orgullo y rebelión, y sabemos que lideró a ángeles que se convirtieron en demonios para dejar los cielos, y la tierra se convirtió en su dominio. Ahora, cuando volvemos a Job, vemos que este enemigo de nuestro Dios tiene su enfoque en un siervo de Dios. Verso 8. Entonces el Señor dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Dios no pregunta porque no sepa. Está revelando este deseo del enemigo, este odio que quiere obtener sus manos sobre él. ¿Por qué el enemigo no ataca a Job? Bueno, aprenderemos sobre eso en nuestra próxima lección sobre el poder del cerco, una de las mayores promesas en la Biblia. Pero no puede llegar a Job, está en la presencia de Dios tratando de obtener permiso para ir a él. Pero es interesante, es Dios quien lo provoca. Básicamente Dios dice: ¿has notado a mi chico? No hay nadie como él. Se jacta de él. Esto solo crea más odio. Y en esencia, la lucha ya ha comenzado. La guerra ya está en marcha. Job no comenzó la guerra. La guerra no comenzó por Job. Empezó antes de que Adán y Eva existieran. Al levantar el telón, ves que hay un conflicto cósmico. No es dual, en el sentido de que Dios lucha y gana algunas, y el diablo lucha y gana algunas. ¿Y quién va a...? No, Dios es mucho mayor que el ser creado de Lucifer, pero Dios le ha permitido actuar. Trabajar dentro del marco de no lo está aplastando como un insecto, lo cual podría hacer fácilmente. Vamos a ver a través de este estudio, y ves a través del libro de Job, mi feo sacerdote, que a Dios no le interesa solo ganar. No le interesa solo derrotar al enemigo, quiere no solo aniquilarlo, quiere revertir todo lo que ha hecho hasta ahora mal y sacar bien de ello. Se llama redención, y hablaremos mucho más sobre este tema. Tenemos un conflicto eterno, no eterno, pero un conflicto que comenzó antes de la creación. La historia de fondo nos da Isaías y Ezequiel, pero Job levanta las cortinas y muestra la naturaleza, el carácter y los motivos del enemigo. En el versículo 8, el Señor dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él, es intachable y recto. Eso no significa que sea perfecto. Job seguía siendo pecador, necesitaba redención y perdón. Eso será importante a medida que leas el libro, tanto que Dios confirma que es un buen hombre, pero también que no es perfecto. Por eso ofrece sacrificios. Veremos eso más adelante en nuestro estudio. No hay nadie como él, es único, teme a Dios y rechaza el mal. Es un buen hombre. Tienes que entender, Job no tiene una Biblia. Tiene tradición oral. Tiene las palabras habladas sobre Génesis, la creación, el jardín y la profecía que veremos allí. Pero no tiene Biblia para guiarse. No tiene el Antiguo Testamento aún como nosotros, y tenemos el Nuevo. Job no tiene iglesia, no es parte de una iglesia, no tiene comunión de creyentes. Job no tiene un grupo pequeño de creyentes para ayudar a orar por él y fortalecerlo. No tiene a nadie que ore por él. Sus amigos lo abandonarán. Job es como un guerrero aislado. Tendrá que luchar solo. Y hay momentos, tristemente, en el conflicto espiritual, Satanás lo diseñará de tal manera que pueda atraparnos para estar solos y tratar de ir tras nosotros como un lobo feroz. Entonces, la respuesta de Satanás al elogio de Dios sobre él es el cinismo. Vas a ver una de las armas más grandes. Funciona con la mentira y la acusación. Son como lo mismo. El cinismo es ese lugar oscuro y sin esperanza al que todos podemos ir cuando estamos desanimados, donde el mal toma prioridad sobre todo lo demás. Tenemos la capacidad de ver el mal en todo. Esa persona solo hizo eso porque quería que la reconocieran. El cinismo es una fortaleza demoníaca que atrapa a muchos, incluso en la iglesia hoy. El mundo está lleno de cinismo, así que verás esto como un arma poderosa. Funciona con la acusación.
Entonces Satanás dice, ¿acaso Job teme a Dios por nada? Así que esto es un desafío cínico a Dios, esto es una acusación, esto es Satanás diciendo, ¿tienes a Job? Sí, claro que te adora. ¿Quién no te adoraría? Mira lo que le has dado, mira lo que has hecho por él. Y dice versículo 10, ¿no has puesto un cerco alrededor de él, su casa y todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, para que sus rebaños y manadas se extiendan por toda la tierra. Entonces, y luego dice, versículo 11, extiende tu mano, golpea todo lo que tiene, te maldecirá en tu cara. Y luego el Señor dijo, muy bien, todo lo que tiene está en tus manos, pero sobre el hombre mismo no pongas un dedo. Hablaremos de eso en nuestra próxima charla sobre el cerco. Lo que quiero que veas aquí es que la arrogancia de Satanás es evidente. El orgullo de estar frente a Dios y acusarlo de que solo tienes adoradores porque los compras, los sobornas, los atraes con promesas, tú manipulas a ellos para que te amen por darles cosas buenas, cosas buenas. Mira esto, ahora si tomas ese corazón de Satanás y una acusación dirigida a Job, remóntalo al jardín del Edén. Lo mismo tuvo que pasar con Adán y Eva. No solo vino al jardín sin razón, tuvo que tener permiso de Dios, tuvo que desafiar a Dios. Adán y Eva solo te obedecen. Mira lo que les has dado, los has protegido, no hay peligro a su alrededor. Tuvo que haber la misma cínica acusación que Dios permitió que ocurriera, que la serpiente entrara en el jardín. Le permitió atacar y desafiar a sus hijos porque Dios está demostrando que sus hijos lo aman, no solo por sus bendiciones y regalos, bendiciones. En el caso de Adán y Eva, fallaron enormemente, pecaron, se rebelaron. Puedes decir que fue una victoria del diablo, pero fue una victoria efímera porque Dios instituyó el sacrificio. Cubrió los pecados de Adán y Eva y le dio una boca llena de polvo al diablo. Para empezar en esta serie, quiero que sepas que cuando pones tu fe en Cristo, tienes nuevos amigos en el reino, aleluya, familia de Dios, pero tienes enemigos. Y esos enemigos querían hacerte tropezar, engañarte, tentarte y atacarte antes de ser cristiano. Pero cuando te haces cristiano, te pones la armadura de Dios, la identidad de Cristo, y eres un objetivo. Cuando te bautizaste, es como una declaración de guerra. Muchos creyentes no saben eso y no entienden por qué me pasa esto. ¿Por qué estos pensamientos me asaltan? ¿Por qué le pasó esto a mi María? ¿Qué está pasando? La guerra invisible es lo que pasa. De nuevo, no quiero que obsesionemos que todo es el diablo. Pinché una llanta y fue el diablo. Sabes, me dio un dolor de cabeza. Es el diablo. No, puede que hayas bebido demasiado café. Pero hay momentos en los que verás en esta serie que te asaltan con cosas físicas, mecánicas, financieras y también relacionales. Si no entiendes que tienes un enemigo real que existe y actúa en tu contra, no puede poner sus manos sobre Dios. Pero lo más cercano que puede tocar somos tú y yo, y odia a Dios y a quienes lo representan en la tierra. Así que debemos empezar con: Señor, abre mis ojos a la batalla en la que estoy inmerso. Abre mis ojos para ver que tengo un enemigo real y peligroso, que viene a robar, matar y destruir, como aprenderemos sobre su naturaleza y carácter en esta serie. Pero Job descorre esta cortina y revela sobre lo que sucede detrás de escena. De repente, todo empieza a tener sentido. Sabes, hoy en día hay tantas teorías de conspiración en el mundo, pero la verdadera conspiración es real. Es la guerra demoníaca que ocurre entre Dios y el enemigo, Satanás. Ahora, la buena noticia es que Jesús lo ha derrotado ya y celebraremos esa victoria juntos y ganaremos. Pero primero debes empezar por darte cuenta de que hay una guerra y aprender a luchar. Nuestra oración será: Señor, enséñanos cómo luchar para que podamos ganar. Oremos juntos y pidamos al Señor que comience. Padre, solo te agradezco por revelar lo que realmente está sucediendo. Señor, Job no lo entendió al principio. Señor, pero nos estás dando eso. Estás descorriendo la cortina sobre la oscuridad. Nos ayudas a ver en las cámaras secretas de tu consejo donde hay un enemigo real
que quiere acusarnos y acusarte cínicamente, Padre Celestial. ¿Podrías abrir nuestros ojos para que veamos que estamos en una batalla espiritual, Señor, y darnos el valor para que nos presentemos a la lucha y no corramos, no nos escondamos, no ignoremos? Pero diremos, Señor, quiero estar a tu lado, Señor, como mi capitán, mientras me guías en esta guerra espiritual, y ganaremos en el nombre de Jesús. Señor, bendice el tiempo de discusión en cada grupo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.